Hola, hola amigos, bienvenidos al Mejor Plan, el programa que le da pantalla a la usina cultural platense. Hoy un programón, no se lo pueden perder, no se muevan de ahí, porque vamos a estar abordando la literatura en la ciudad de La Plata con todo lo que ello implica. Hay una movida muy grande, pero antes que nada, ¿cómo andás, Lía? Bien, muy bien. Me estaba pensando, ¿no?, en qué lees, qué leemos, ¿no? Siempre nosotros, por supuesto, tenemos como un gran amor por la literatura, que nos cuentan un montón de historias. Y la ciudad de La Plata no solo es cuna de realizadores, directores, escritores en este caso, sino que también es escenario de mucha literatura, ¿no? Novelas, cuentos y demás. Sí, sobre todo también de muchas presentaciones, ¿no?, que se han vinculado con la música, con el cine. Así que me parece que la literatura, los libros, las revistas independientes también han tenido una fuerte presencia y lo siguen teniendo en la ciudad de La Plata. Por eso vamos a estar abordándolo hoy desde todos lados, ¿no? Desde los espacios que hay para comprar libros, para ver las editoriales independientes de la ciudad y también, por supuesto, con el invitado de la fecha, que es un escritor. Es un escritor, estamos hablando de Daniel Krupa, que nos escribió, en realidad no lo escribió para nosotros, para vos, capaz que sos hincha de Gimnasia, pero escribió Help, que es esta novela que habla un poco de Gimnasia Esgrima de La Plata, pero también ha escrito otras cosas, ¿no? Y nos va a contar un poco sobre el proceso de escribir y sobre la novela en sí misma, ¿no? Pinchas abstenerse de este programa, me parece. O lean la novela para conocer más del hincha de Gimnasia, les diría yo. Sí, porque aparte es una desconstrucción no solo del hincha de Gimnasia, sino también de la ciudad de La Plata, y por eso fue invitado acá, porque me parece que eso, ¿no?, que hay muy pocos textos que han abordado últimamente lo que es la ciudad, lo que son las diagonales, así que me parece que Krupa se ha metido muy de lleno en eso y nos va a estar contando más tarde acerca de todo su proceso. Sí, y la ciudad de La Plata que, bueno, yo recordaba fuera del aire a Ricardo Piglia, ¿no?, que estudió un poco de letras acá y que tiene cuentos inclusive en algunos de sus libros donde la ciudad de La Plata aparece, pero también a Ramón Tarruela, ¿no?, que ha dado talleres y sigue dando talleres y que tiene, bueno, su última novela que fue publicada por otra editorial independiente, que es Mil Botellas, que es un grupo donde también generó charlas para pensar y cuestionar sobre lo que significa la literatura. Balbuceo, su última novela, está más en Tolosa en realidad, pero tiene que ver con la región y con empezar a contar un poco qué pasa en estas diagonales. También hay libros sobre, no sé, la ciudad, el paisaje, hay un montón de cosas que se producen específicamente acá en La Plata. Y no olvidemos que toda esta movida fue muy defenestada el año pasado con las ferias del libro que se hizo a nivel municipal, entonces me parece que está bueno que se hayan unido, ¿no?, y que haya un programa como este que le dé voz y que realmente muestren, porque hay muchísimas editoriales, hay muchísimas revistas, así que me parece que es importante, ¿no? Se me viene a la cabeza Daniel Badenes, por ejemplo. Claro, que escribe en función de eso, ¿no? Aparte que escribe muy bien Daniel Badenes, ¿no? También él genera como este movimiento que protesta de alguna manera o alza la voz en relación a que muchas veces las políticas públicas municipales le dan lugar a ciertos libros o a ciertas propuestas y no a lo que se hace acá en la ciudad, que siendo tan rico, ¿no? Porque la ciudad tiene exactamente escritores muy buenos como, bueno, Daniel, que nos acompaña hoy. Daniel desde La Pulseada y de presidente del sello de medios independientes, ¿no? Exacto. Pero Ana también nos va a estar hablando un poquito más sobre Malicia, que es ahí donde se pueden encontrar estos libros. Así es, como todos los programas, Ana presenta acá en el atelier del programa, así que síganme porque le vamos a dar la bienvenida como todas las semanas. ¿Cómo andás, Ana? Muy bien, Fede, ¿vos? Muy bien, estábamos hablando acerca de lo que es la movida de los sellos independientes, ¿no? Sobre todo de la escritura, de la literatura y de las demás revistas, y me parece que el lugar que elegiste vos nuclea toda esta gran movida. Hoy vamos a estar hablando de El Espacio, que es un lugar que para mí representa y ejemplifica una frase que por ahí puede parecer trillada, pero tiene que ver con que la unión hace la fuerza. Porque ustedes estaban hablando de Malicia, pero Malicia no es la única editorial que forma parte de este espacio que está ubicado allá en la diagonal 78, si mal no recordaba. Es un espacio que lo que hizo fue nuclear a distintos grupos, sellos editoriales independientes de la ciudad de La Plata, Club Gem, Pixel, y cada uno de ellos, si bien compiten de alguna manera entre sí, porque están editando al mismo grupo, digamos, a la misma generación de escritores, han logrado complementarse y han logrado despertar algo que ellos mismos nombraban como una movida literaria que estaba dormida, como bien vos decías. Lamentablemente desde la gestión municipal nunca hubo un apoyo sostenido y una articulación para agrupar a todos estos sellos independientes, pero desde esta concreción del espacio, ya desde lo que venían haciendo también en Celaví, otro lugar muy importante, otros lugar espacios
emblemático en la ciudad también, ¿no? Otro espacio cultural muy importante, en la casa en la que estaba antes, allí funcionaba Malicia. Desde ese lugar se empezaron a convertir como una especie de faro, que hoy es, me parece que la mejor metáfora para definir este lugar, que eso es lo que nos, por ahí lo que me inspira al verlo en la esquina de esta diagonal. Bueno, así que el espectador desde el otro lado va a empezar a conocer un universo, ¿no? De editoriales que se han unido para justamente mostrar que hay un montón de escritores, que hay un montón de talento que necesita ser publicado. Sí, más que nada siempre teniendo en cuenta esto, ¿no? La importancia de que para generar un circuito es necesario de todas las patas de este circuito, ¿no? Es necesario de las editoriales, de los escritores, obviamente de los lectores, que lo que hicieron los chicos de Malicia al reunirse fue eso, ¿no? Fue generar un faro, digamos, un foco de concentrar todos estos escritores a través de distintas presentaciones que no se quedan solamente con lo que tiene que ver con la literatura, sino que también incluyen a otras artes, porque lo hacen muchísimo más rico, pero desde ahí me parece que se empezó a gestar este movimiento de escritores que ya no miran tanto a Capital como punto de referencia. Me encanta eso, pero eso lo vas a contar y lo vas a desarrollar en el próximo bloque. Vale. Me encanta dejar de lado Capital para empezar a elaborar lo que se hace acá en la ciudad, que siempre es muy rico. Capital de la cultura, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, porque es uno de los pocos lugares en el país, si no es el único, en el que se ha dado este proceso de unión de 3 sellos distintos. Así que ustedes no se vayan, enseguida volvemos con mucho más literatura, con mucho más información, como siempre, acá en El Mejor Plan. Seguimos en El Mejor Plan y seguimos hablando con Ana acerca de Malicia, acerca de toda la movida de las distribuidoras y editores platenses, ¿no? Hay una movida muy grande y todo arrancó, si mal no recuerdo, en Ceslaví. Sí, en realidad tiene un recorrido posterior, digamos, al trabajo que venían haciendo los chicos de encargarse de una manera muy autogestionada de distribuir libros. Ellos empezaron a conocerse a través de la FLIA, que es la Feria del Libro Independiente, que realmente necesitaríamos todo otro programa para abarcar lo que significa la movida cultural de la FLIA, pero por lo pronto podemos decir que es una feria del libro itinerante que aquí en la ciudad de La Plata ya lleva alrededor de 20 ediciones, en la que se encuentran más o menos todas estas editoriales independientes y estos sellos, distintas casas que se dedican solamente a la venta de libros, además también de combinar otras artes. Y en esos encuentros en la FLIA, que se van realizando en distintos lugares de la ciudad, estos chicos empezaron a ver que justamente tenían estos intereses en común, específicamente sobre la literatura, sobre la distribución, pero también sobre la edición, que realmente es un trabajo fascinante. Cuando tuvimos la oportunidad de charlar allí en el espacio, realmente después, bueno, me parece que va a estar bueno que lo charlen también con Daniel, esta tarea de la edición, que realmente es un trabajo que puede no terminar nunca, porque uno siempre puede estar corrigiendo una obra, pero lo que lograron estos chicos es la confianza para que muchos escritores, después de las distintas convocatorias que hicieron, se acerquen al espacio y quieran participar, porque justamente no hay una sola editorial trabajando, un solo grupo de personas selectas que te corrigen de una manera distante, sino que lo que hacen es que el escritor se sienta parte de ese lugar y que lo milite al igual que ellos. Vamos a remarcar eso que dijiste muy bien cuando presentaste el bloque, que no solamente es uno, ¿no? Sino que son varios grupos que se han juntado. Sí, tenemos que nombrar a Club GEM, tenemos que nombrar a Pixel, tenemos que nombrar a la Agenda SAS, a la revista Estructura Mental hacia las Estrellas, que son varios, el taller FA, el taller de encuadernación, que también se realiza allí en el espacio, en esta casa tan linda que han dejado los chicos. Así que lo que decíamos al principio, que lo más importante de esto es que los chicos no se piensan como un centro cultural, si bien tiene las puertas abiertas a toda la comunidad para quien quiera ir a presentar sus proyectos y poder desarrollarlos allí no solamente relacionados con la literatura, pero lo que los chicos buscan es que haya es un espacio de trabajo, es el lugar donde ellos en primera medida tienen la oferta de vender libros, sino que también tienen la posibilidad de realizar otras actividades. Bueno, y parte de todo eso vamos a estar viendo en el informe de hoy. Sí, siempre lo más lindo de esta columna es eso, es poder acercarnos hasta el lugar, así que está bueno ver en imágenes todo esto que estamos contando. Bueno, así que los invito a meterse en el mundo de las editoriales platenses. El espacio no es un centro cultural, sino un lugar de trabajo y producción cultural. Tiene que ver justamente con que era un espacio que nos nucleaba y nos permitía articular distintos trabajos que sentíamos que se potenciaban estando todos juntos en un mismo lugar.
Durante el día está ocupado por las 4 editoriales que trabajan en la casa: Estructura Mental de las Estrellas, Pixel, Club Gem y Malicia, con la librería, la agenda cultural SAS, también por un taller de encuadernación que es FA. Nosotros decimos que FA es un taller y es un estudio también. Realizamos piezas que tienen que ver con la encuadernación y a la vez también damos talleres de encuadernación. Lo que les ofrecemos un poco es que esa persona también participe de ese proceso, que se lleve el libro restaurado o su propio libro y, si se quiere, como el capital del aprendizaje. La movida editorial independiente en La Plata es algo relativamente nuevo. Barba de Abejas, Parque Moebius, 1000 botellas, o sea, están todo el tiempo produciendo. Hoy no tenemos, me parece que, una idea o un resumen de cuántos libros se publican en La Plata por año, pero me parece que creció. Está creciendo más y de modos como hasta imprevisibles, ¿no? El rol del lector, tanto como de los editores como de los escritores, es poder construir un circuito donde se consuma literatura producida y escrita desde acá. Creo que cada vez más van surgiendo distintos proyectos que están buscando modos nuevos de pensar la edición. Malicia es una distribuidora, librería, que empezó como la necesidad de pensar, bueno, de qué manera todas las editoriales independientes podíamos presentarnos a un montón de librerías de manera conjunta, más organizada, y, digamos, empezó a ser, digamos, una cadena en la cual todos nos vimos como beneficiados en el sentido de poder mostrar y que nuestros materiales lleguen a todos lados, que es lo que más nos interesa. Todo lo que podamos construir se va a construir sacando nuestra producción y la literatura al diálogo con el otro y el enfrentamiento con el otro, porque siempre nos va a devolver una mirada sobre lo que nosotros hacemos. Se vive cada vez más con el sentimiento de que se está construyendo algo importante en la producción cultural de la ciudad. Seguimos en el mejor plan, estábamos viendo toda la gran movida que hay alrededor de Malicia, y si algo que me gusta de este lugar es el hecho de que no solamente editan, sino que hay como un lugar metacultural, ¿no? El hecho de las presentaciones con música, el hecho de que la gente pueda acercarse y además de palpar el libro, la obra, pueda conocer a los escritores. Sí, en ese sentido hay dos cosas que me parecen muy interesantes, que lo que también que nos contaban los chicos del espacio, es que lo que los une a todos estos proyectos es el formato papel, cosa que realmente me parece muy importante destacar, porque vivimos en tiempos en los que la mayor parte de nosotros cada vez, lamentablemente, creo yo, transcurrimos mucho tiempo adelante de una pantalla. Que lo digital avanza, ¿no? Que lo digital avanza, de la televisión, de la computadora, el celular, así que me parece muy importante cómo los chicos siguen manteniendo el soporte de papel en esto que siempre se discute, ¿no? A ver cuál es la vigencia de un formato y otro. En este caso los chicos apuestan firmemente, creo que sin cuestionárselo, porque está claro de que hay un público que sigue ávido de tener en sus manos el objeto libro. No sé si a vos te pasa, pero qué lindo tener un libro nuevo y oler la tinta y el papel, ¿no? Bueno, a mí me gustan los libros viejos. Prefiero el olor, por ejemplo, como esos que tenemos ahí atrás, la verdad que me llama mucho más la atención. Yo esto no lo huelo ni loco. Bueno, pero para quienes por ahí crecí en una biblioteca de muy chica, así que entonces le tengo como un cariño especial. Bueno, así que volvamos a remarcar, además de Malicia, todas estas editoriales que estuviste nombrando también las pueden buscar de forma independiente por Facebook. Todas se pueden encontrar a través de Facebook. Bueno, eso también me parece muy interesante, porque una de ellas, Club Gem, surgió a raíz de un grupo de Facebook en el que distintos escritores y lectores agrupados bajo la figura de Ernest Hemingway se fueron poniendo en contacto, y a partir de allí surgió uno de los primeros libros que editaron, que es la antología El último día del verano, en el que le dieron la posibilidad por primera vez a muchos de ellos, escritores de una generación joven, actual, de ser editados por primera vez aquí en la ciudad de La Plata. Y una aclaración muy importante, aquel escritor o aquel estudiante
estudiante que tenga algún texto lo puede acercar a las editoriales? Sí, en ese sentido las puertas del espacio están abiertas a quien quiera formar parte. Cada una de las editoriales tiene un perfil distinto, hay alguna que se encarga más de lo narrativo, otra de la poesía, así que creo que cada uno puede encontrar su lugar. Bueno, Ana, muy completo como siempre. Después te puedes llevar los libros tranquilamente para disfrutarlos. Dale. Y ustedes no se vayan porque en el próximo bloque viene nuestro invitado, Daniel Krupa, que nos va a presentar Help, el libro que escribió sobre gimnasia. ¿Hincha de qué vos? Del Lobo. Del Lobo. Así que este programa es muy tripero. No se vayan porque hay mucha más información, mucho más literatura acá en El Mejor Plan. En el ámbito cotidiano nosotros no podemos quizás hacer todo lo que queramos. Y en la escritura sí, podés empezar la novela y terminarla a las 1000 páginas o a las 100. Seguimos en El Mejor Plan y si recién te enganchás con el programa, te cuento que hoy es un programa especial de la literatura platense. Tiene muchísima movida. Recién Ana nos estaba contando acerca de Malicia. Bueno, ahora nos metemos de lleno con el invitado del día de hoy. Así es, estamos hablando de Daniel Krupa, que vos tuviste algo que ver en su elección, ¿no? Porque la novela tiene que ver con algo de la pasión de gimnasia, con el hincha de gimnasia y demás. Por supuesto, así que algo acá nos familiariza, algo nos une. Bienvenido, Daniel, al programa. Gracias por la invitación, muy amables. Para que te quedes tranquilo, la mayoría de este programa, por lo menos acá en Piso, somos triperos. Es lo que suele pasar. ¿Vos decís que la mayoría de la Ciudad de La Plata es de gimnasia? Estoy convencido. Muy bien, muy bien. Contanos un poquito cómo aparece, ¿no? Porque leyendo Help, la novela que estamos hablando un poco y que decíamos hoy al principio del programa, aparece fuertemente esto de gimnasia, pero también aparece como toda la idea de una Ciudad de La Plata que vos has caminado y has de alguna manera ubicado en tu mente y contándonosla en la novela, ¿no? ¿Cómo hiciste esta relación entre gimnasia, como la cancha, que así empieza, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con la Ciudad de La Plata? Es que curiosamente me parece que la Ciudad de La Plata no ha sido demasiado explorada desde la ficción, ¿no? Sobre todo desde la literatura. Quizás fue la poesía y también, por supuesto, la música las que se han encargado de abordar la Ciudad de La Plata con toda su impronta racionalista, iluminista, una ciudad que intentaba ser, o tenía aspiraciones de ser perfecta, y está repleta de líos. ¿Puedo decir quilombo? Sí, bueno, por supuesto. Bueno, entonces, me parece que eso también, digamos, cuando algo está pensado de una manera y sale de otra, ya, digamos, es materia interesante para abordarlo desde la literatura, donde vos podés hacer lo que quieras, como un espacio bastante independiente y marginal. Entonces, bueno, estaba el componente Ciudad de La Plata, que yo ya trabajé en otras novelas, en otros textos, teniendo en cuenta esto, ¿no? De echar una mirada sobre ese sueño tan racional de finales del siglo XIX, y después el componente de gimnasia, ¿no? Que, como ya se sabe, es bastante literario en sí mismo. Ahí me quería enfocar, ¿no? Vos como hincha de gimnasia, como escritor, ¿cómo fue abordar una novela sobre gimnasia con todo lo que ello implica, ¿no? Más allá de todo lo que rodea al club, lo que rodea esa mística que tiene el hecho de construcción que vos haces en el relato. Bueno, el detonante fue descubrir algo que ahora puede sonar un poco más obvio, y es que las siglas del club, ¿no? Tienen un juego sonoro con la palabra auxilio en inglés, socorro. Eso más el componente, digamos, de nuestros avatares deportivos, ¿no? Me llevó a pensar en que podíamos escribir una novela existencialista, digamos, sartreana. Sí, pero tiene mucho que ver, yo teniendo amigos de gimnasia, ¿no? ¿Vos sos hincha de quién? Yo no tengo como un club, casi podría decir que ya soy de gimnasia por todos ustedes que están como todo el tiempo, ya me sé los jugadores, me sé todo, pero veía esto, ¿no? Del jugando con la palabra, ¿no? Y la literatura tiene mucho de esto, ¿no? De jugar con el lenguaje. Ese Help o ese Help con G, ¿no? Que tienen que ver con las siglas del Club Gimnasia Esgrima de La Plata, que en algún momento también en la novela resulta esperanzador, ¿no? Porque también vos te tomás todo un trabajo de poner en escena esa pasión y qué significa ser hincha para el personaje, que va mucho más allá de ir a la cancha, sino que tiene que ver con toda una historia personal y demás. Y por supuesto aparece ahí la voluntad, digamos. Yo creo que el chiste, si se quiere, político de la novela es que apuesta o intenta no dar un mensaje para nada, sino de sentar una posición sobre
contextos que son difíciles, que son complicados, porque la verdad es que es complicado a veces. Digo, de no abandonar justamente las causas nobles. Y me parece que mal o bien Gimnasia se ha transformado en una causa Incluso noble. la novela está ambientada en la crisis del 2001, ¿no? En esos años, si no me equivoco. En 2001, no puntualmente no, te diría que un poco más para acá. Pero aparecen como imágenes de la televisión o de cosas vinculadas a la crisis o a esos años. No sé qué decirte. O yo lo asocié, capaz que yo lo asocié como sé qué decirte porque yo no lectora. me acuerdo. Uno de los chistes de escribir, Sí. que es bastante terapéutico, es que esas cosas que a vos te generan ruido, esas imágenes que decantan en la pantalla o en el teclado primero, escribiéndolas uno, digamos, apuesta a cierto olvido, ¿no? Entonces, la verdad es que yo una vez que escribí algo me olvido de golpe. Me dicen, che, pasó tal cosa en tal lugar, en tal novela, y no sé qué decir porque no me acuerdo, pero puede ser que tenga algo. 2001 tiene mucho del aquel épico partido contra Rafaela, Sí. donde dimos vuelta al resultado. Yo casualmente vivía a una cuadra del estadio y no pude ir porque estábamos, no sé si se acuerdan, año 2009, en plena gripe aviar, y no podía ir a la cancha, pues tenía algo parecía una febrícula, un resfrío. Me prohibieron ir a la cancha, pero después terminé colgado de una reja, Claro. pidiéndole a un policía que me deje entrar en pijama. Y ya que hablaste de la palabra terapéutico, ¿no? Contame vos, al momento de abordar, al momento de escribir, hay mucho, ¿no? De eso, de sacar de adentro de lo que uno va sintiendo y lo va volcando en las hojas o en el Word en este caso. Es que es una fantasía, es que literalmente estás ordenando algo. Escribís de izquierda a derecha, por párrafos. Es literalmente ordenar tus ideas, tus traumas, tus fantasías. A mí de verdad me llama la atención que no haya más gente escribiendo, no publicando, Sí. que ese es otro aspecto de la cuestión, sino escribiendo, porque es muy terapéutico. Sí, pensaba en esto del Word, ¿no? Y en la máquina de escribir que está ahí, ¿no? Y en la escritura como Muy lindo, por cierto. en la gráfica. ¿Te genera algo la tecnología, digamos? ¿Te ha ayudado a vos en el proceso de la escritura? ¿Lo pensás en el marco de tu literatura? O, digo, porque a veces uno tiene como este fantasma o este mito, ¿no? Que es mucho más auténtico, la escritura a lápiz, ¿no? Las cartas, esta idea de, bueno, aparece como todo mi sentimiento en esa hoja y por ahí la máquina es más fría, pero quizás a los escritores contemporáneos es mucho más fácil escribir en la computadora y que quede todo grabado ahí, ¿no? Te entiendo. No, creo que el Costera me ayudó bastante más porque viajo todos los días a Buenos Aires y muchas veces viajo parado. De paso pasamos una denuncia. Está muy bien, sí. No, bueno, no, y viajo en serio parado y me apagan las luces y no sé qué hacer. Entonces agarro el celular y empiezo a escribir algunas ideas y demás. Bien. No es lo más feliz, no es lo que más me gusta. Entonces, pero con respecto a la tecnología, no, yo la verdad es que no me imagino leyendo, no me gusta la idea de leer en los nuevos En la dispositivos. tablet y eso. No, tengo, si querés, una idea un poco más romántica del libro, poder subrayarlo. Escribirle al lado. Sí, además acumular, digamos, los libros que voy Bueno, el leyendo. personaje de Merlini, que es el personaje principal de la novela, cada vez que quiere escribir encuentra como otra distracción, siempre a nivel de informática y nuevas tecnologías, ¿no? Por ahí se quiere sentar a escribir y termina viendo un video de YouTube. Pasa mucho eso también. Pero claro, tenés que lidiar con eso todo el tiempo, ¿no? Está esta cosa que es más psicológica que se llama, si mal no recuerdo, procrastinación, digamos, que es cada vez que uno tiene que hacer algo, Encuentra alguna demorarlo, cosa. y Sí. ahora vivimos una etapa, digamos, en una época que está repleto de distracciones y hay que lidiar con eso, por supuesto, todo el tiempo. Pero sí, de vuelta, todo lo que es tecnología yo preferiría no... ¿Cuándo empezaste a escribir? ¿Cuándo empezó como este proceso? Y como todo el mundo, me parece, con poesías muy malas, muy cursis. Y también como una respuesta, me parece, a mis viejos, en el sentido de revelarme. Y me acuerdo que, no sé, con algunos amigos me quedaba hasta tarde escribiendo hasta las 5 o 6 de la mañana y nos creíamos Poe, Rimbaud y no sé quién más. Y era medio patético, pero sí, a final digamos, de la secundaria, con cuentos y después aparecieron las novelas. Ahora, de hecho, ya cuentos no puedo escribir porque es bastante complicado escribir cuentos. Y es muy difícil mostrar esos manuscritos, esa elaboración que vas haciendo de los cuentos, de las novelas. ¿En quién confías al momento de mostrar?
No, pero por ejemplo, uno de los cuentos que escribí en aquella época fue por un viaje a partir de un viaje a Misiones, que no funcionó muy bien, fue un caos absoluto. Y entonces quedó archivado y me generaba ruido ese viaje porque habían pasado cosas realmente cuasi fantásticas. Más algunas que se me ocurrieron terminaron siendo lo que es ahora la tercera novela, se llama Serpientes. Tengo bastante fobia a las serpientes, entonces, bueno, la novela tiene que ver con esos miedos. Y también, de vuelta, la literatura no te permite ordenar esas ideas o traumas o lo que fuera. Y la pregunta, la otra. No, ¿a quién confías vos el momento de escribir, de mostrar cómo va el avance, ¿no? Sí, hay 2 o 3 amigos, o van rotando, digamos, alguien que de golpe conozco o que ya conozco toda la vida y me parece que puede aportarme una idea interesante, le acerco algún tipo de manuscrito, pero se hace, digamos, de manera bastante natural. Bueno, por ejemplo, en Help, no sé si lo trabajé, pero le pasé el manuscrito a Julián Axat y a Ricardo Romero, uno poeta y el otro más bien novelista. Novelista, sí. Y me dieron, la verdad, es que miradas muy, muy buenas. De hecho, eso lo comento en el prólogo porque habitualmente se agradecen, digamos, esas lecturas de los amigos y a mí me parecía que era como una manera de pasarle los errores de las novelas, o compartir, mejor dicho, los errores. Pero no, mejoraron un montón. ¿Mejoran en qué sentido? De golpe ven cosas que yo ya no puedo ver, ni me interesa. A mí el tema de la hipercorrección un poco que me aburre, porque se asemeja bastante a la idea de trabajar. Y justamente la escritura es todo lo contrario. Bueno, tu escritura es un poco así, ¿no? Es como que va mezclando, va como cruzando todo el tiempo cosas, ¿no? Y no solamente historias, sino también maneras de puntuar, como que jugás un poco con el lenguaje en ese marco en Help y en toda la escritura, ¿no? Sí. Tiene como una impronta muy de, no sé si de catarsis, pero muy de volcar ahí algo tuyo y a partir de ahí crear un mundo, ¿no? Sí, pasa que prima el capricho en todo eso. O sea, vos escribiendo podés puntuar como quieras, podés cortar donde quieras. Muchas veces me acusan o algunas veces me acusaron de soltar la novela de golpe. Y a mí eso, por lo menos por ahora, que de golpe puedo cambiar tranquilamente de opinión. Pero me parece que es como eso, un capricho. En el ámbito cotidiano nosotros no podemos quizás hacer todo lo que queramos. Y en la escritura sí, podés empezar la novela y terminarla a las 1000 páginas o a las 100. Podés puntuar como vos quieras, podés poner el título que quieras, puede pasar cualquier cosa ahí adentro. Es un ámbito completamente libre e independiente. Bueno, y en Help se ve mucho, ¿no? Uno de los capítulos hay una invasión extraterrestre, hay muchas cosas de realismo mágico y ciencia ficción que se van mezclando con la historia del club y la historia de este personaje Merlín. Bueno, esa también era casi no sé si la hipótesis central del libro, pero cuando empecé a escribir me pareció que a Gimnasia le faltaba algo más en su suerte de tragedia. Y esa tragedia podrían ser ovnis, digamos, algo ya estrictamente vinculado a la ciencia ficción. Y a su vez un antojo y era hacer algo con las torres de la catedral. Sí. Como cosas, si querés, no sé si llamarla contestataria o iconoclasta, qué sé yo. Entonces, también de vuelta la escritura te permite eso. ¿No te gusta la catedral? Bueno, es difícil ir con una masa a darle, pero sí podés estacionarle un plato volador encima. Y puede caer, ¿no? Sobre Plaza Moreno también. Ah, pensé que sobre el Club Gimnasia, pero no, ese chiste lo voy a dejar para la próxima porque vamos a hablar antes que nada con otro tripero. Después vamos a seguir charlando y me quedé pensando en esta idea de tragedia, ¿no? Y de la novela. Pero vamos a hablar con otro hincha de Gimnasia, fanático, muy fanático, que es Santiago, que nos va a estar hablando un poco sobre otro escritor y que se vincula a la ciudad de La Plata, por supuesto. No solamente el escritor de los que nos va a estar hablando, sino también el cineasta, que es Jorge Cedrón, con su Operación Masacre. ¿Cómo andás, Santi? Bien, y si hay algo que vincula a Jorge Cedrón, Rodolfo Walsh y Gimnasia es lo popular, que creo que es lo que nos define a todos por igual, poder cruzar estos personajes. En este caso vamos a hablar no solo de Rodolfo Walsh, digamos, el novelista de Operación Masacre en el 57, sino también de Jorge Cedrón, que hizo la película sobre este libro, reinterpretando la novela de Walsh,
dándole una nueva vuelta y hablando mucho sobre el peronismo, ¿no? Varios años después de haberse hecho el libro, se realiza esta película de Cedrón con guión también de Rodolfo Walsh, así que desgranando un poco cómo fue esta reinterpretación o este análisis del peronismo años después sucedido de este hecho de la masacre de José León Suárez, cuando se fusiló a, digamos, distintas personas, a distintos civiles, por el crimen de ser peronistas. Sí, ¿no? Y pensaba que la famosa frase, ¿no? Hay un fusilado que vive, aparece o surge acá en la ciudad de La Plata, y otra cosa es que Jorge Cedrón de alguna manera también vino a estudiar cine acá en la ciudad, ¿no? Sí, digamos, Rodolfo Walsh vivió en La Plata durante 10 años, no es originario de aquí, y Jorge Cedrón también está muy arraigado a la ciudad. No hay que confundirlo con Tata Cedrón, que es otro personaje enigmático en nuestra cultura, músico él, que realiza la composición musical de la película de Operación Masacre, pero digamos, habla también de una familia, ¿no? De artistas, y está bueno también repasar cuál fue la historia vinculada al cine de Jorge Cedrón, porque tiene varios trabajos en su haber, muchos vinculados en lo que es la raíz de la militancia y el peronismo. Sí, incluso su sobrina ahora forma parte de Radio Universidad, ¿no? Ya que estamos en el canal de la universidad, todo tiene que ver con todo. Pero bueno, vamos a ir a un pequeño corte chiquitito y después nos seguís contando qué tiene que ver esto de con Operación Masacre y la Ciudad de La Plata. Y acá estamos con Santiago para seguir hablando un poquito sobre literatura, que es el tema del programa de hoy, y en este caso sobre un escritor conocido y querido por todos nosotros, que es Rodolfo Walsh, ¿no? Comencemos contextualizando para cómo comienza esta historia, ¿no? El año 56 son en momentos donde se esperaba un golpe de generales fieles a Perón, que ya había sido derrocado en el 55 por la Revolución Libertadora. En este caso vemos cómo distintos civiles se juntan en una casa con la excusa de escuchar una pelea de boxeo y son secuestrados, detenidos, que era lo que sucedía en ese momento ante esta sospecha, por ser peronistas, ¿no? Son llevados a una comisaría, de ahí trasladados. Finalmente tienen la promesa de que van a ser trasladados a La Plata, pero son llevados a un basural en José León Suárez y allí son fusilados. Después resulta que algunos de ellos sobreviven, algunos logran escapar y aparece, en realidad en ese momento, lo que sí surge es este comentario que bien anunciabas vos a Rodolfo Walsh, justamente en un bar que sigue estando en pie, digamos, en la ciudad de La Plata. Es interesante pasar por ese bar que se llama Rivadavia, si no me equivoco, ahí enfrente a Plaza San Martín, donde los chicos hoy en día van a aprender a jugar ajedrez. Rodolfo Walsh iba a jugar ajedrez y le llega este comentario, ¿no? Hay un fusilado que vive, una frase sumamente enigmática, porque hablaba de que ante este hecho alguien podía contar la historia de lo que había sucedido esa noche, cuando todo esto era justamente en esa noche, ¿no? En la oscuridad, realizado tras bambalinas, no se sabía, empezaba toda esta trágica historia también de la Argentina, de los secuestros, de las torturas, de las desapariciones, pero de manejar esto, digamos, de manera oscura. Sí, ¿no? Y pensaba en esto de contar, hay un fusilado que vivo, te permite contar la historia, y sin duda, ¿no? La literatura y el cine, en este caso, también te permiten como guardar de alguna manera la historia y poder ponerla en escena de otro modo, ¿no? Entonces, tiene que ver con el libro Operación Masacre, pero también con la película que se hizo y se filmó en la clandestinidad en base al libro que es Operación Masacre de Jorge Cedrón, ¿no? La historia de Rodolfo Walsh tiene la particularidad de, digamos, haber tomado mucho renombre, no solo por lo bien escrita que está, sino porque además fue la primera novela de no ficción, como se llamó, es una categoría que no estaba hasta el momento. Antecedió en varios años a otra gran novela como fue A Sangre Fría, de Truman Capote, norteamericano, pero en el caso de Rodolfo Walsh relató noveladamente un hecho que era periodístico y que, digamos, cotidianamente era tratado más que nada en los diarios, y esto se traduce bien en la estructura que después podemos compartir en la película de Jorge Cedrón, que es tratada también con esta dualidad entre lo documental y lo ficcional. Bien, entonces vamos a ver un fragmentito, ¿no? De Operación Masacre y después seguimos charlando, ¿te parece? Veamos un ratito. Me llamo Julio Troxler. Volví pensando encontrar algún compañero herido. No encontré a nadie. No había nada que hacer. Estaban todos muertos. Me fui. Después
supe que no era el único sobreviviente. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Ahí estábamos viendo, ¿no?, fragmentos de Operación Masacre. Yo recuerdo que descubrí esta película cuando vine a vivir a La Plata, ¿no? No la había visto nunca y una de las primeras películas que me mostró una amiga de mi madre, imagínate, no tenía nada que ver con nada, pero me puso Operación Masacre y me quedé con esas imágenes, una Ana María Picchio jovencita, ¿no? Actores que hoy vemos en la televisión y que en ese momento se jugaron a hacer esta película en forma clandestina. Víctor Laplace, hay varios actores conocidos y otros no tanto, pero que sí todos se arriesgaron mucho porque esta película fue rodada en clandestinidad entre el año 70, creo que es agosto del 70 hasta el 72 se realiza el rodaje y en este periodo se puede lograr Operación Masacre con la colaboración de varias personas para manejar esto que era, digamos, sumamente crítico con los gobiernos dictatoriales, para con la historia que había vivido Argentina de golpe tras golpe en todos esos años de proscripción al peronismo. Entonces esto tuvo que ser rodado de una manera muy particular, creo que le da, ¿no?, un valor y un sabor especial para poder, digamos, generar semejante incluso trabajo. en el cine de esa época, ¿no?, que uno se rodaba y después se llevaba a los sindicatos, se llevaba a ciertos lugares donde se generaba como todo un debate en torno a las películas que se rodaban y se proyectaban o se exponían para el debate. Me parece que es acorde, digamos, a eso. Y después, por supuesto, ya más venidos acá los años, se usa mucho en las escuelas y en los espacios educativos, tanto el libro como la película. Y Cedrón, digamos, aplica esto de reinterpretar el libro de Walsh, no con una excusa comercial, como solemos ver a veces, ¿no? Por ahí tomar un libro, volverlo película rápidamente, tener como un guión medio a mano, sino él lo que ven en Operación Masacre, en este libro de Rodolfo Walsh, es en realidad buscar la respuesta a una pregunta que él tenía sobre qué es el peronismo. ¿Por qué esa persecución de tantos años? ¿Por qué los muertos? ¿Por qué, digamos, los secuestrados, la tortura? ¿Qué tenía el peronismo para, digamos, sufrir todo este derrotero a lo largo de la historia? Y es lo que busca reinterpretar en la película de Jorge Cedrón. Me interesó mucho ya desde el inicio cómo se presenta. Lo que hace es construir casi periodísticamente cuál es el perfil de cada uno de los fusilados que tuvieron en ese momento. Pero arranca, digamos, la descripción que hace muy sintéticamente es qué trabajo tenían y qué militancia tenían. Como hablando de cuál era la identidad o lo que más rescataba él en la identidad, conformándola entre esto, ¿no?, el trabajo y la militancia, y cómo tiene que ver mucho esto con el peronismo. Después tiene mucho material de archivo, ahí vemos una parte sumamente documental, si se quiere, o que es más clásica en los documentales, donde nos muestra cuál fue esa progresión desde el año 55, en que es derrocado Perón, digamos, la Revolución Libertadora, se ven imágenes, fotografías fijas por el material que había en la época, se ven también los bombardeos en Plaza de Mayo. Un dato interesante que yo me encontré que no está en la película, no se menciona, es que el ultimátum que se le dio a Perón en ese año, luego del bombardeo a la Plaza de Mayo, fue que si no cedía iba a ser explotada o bombardeada destilería, acá la destilería de YPF de Ensenada, lo cual habla mucho de cómo esta historia tiene un vínculo muy cercano con nuestra ciudad. Imagínense lo que hubiera impactado, digamos, un hecho tremendamente trágico como hubiera sido, digamos, eso, ¿no?, haber cometido semejante crimen. Sí, sí. Bueno, ¿no?, el cine y la literatura nos sirven para recuperar como parte de la historia y podemos quedarnos, por supuesto, charlando horas sobre la literatura de Walsh, sobre la filmografía de Cedrón y demás. Así que muchas gracias, Santi, por el informe, pero vamos a seguir metiéndonos de lleno con Federico y Daniel, que nos van a seguir hablando de la literatura ligada a la ciudad de La Plata.
Y nosotros seguimos hablando de literatura, seguimos hablando de gimnasia junto con Daniel Krupp acá en el living del Mejor Plan. Y hoy me quedé pensando acerca, sobre todo, de las cosas de la mirada del otro, y no hablo del hincha de Estudiantes, sino de aquel otro que no es de la ciudad, cómo aborda el libro, cómo aborda la historia de gimnasia. Contame un poquito acerca de eso, que sé que tuviste la oportunidad de viajar a distintos países a presentar el libro. No. Viajé el año pasado, por cerca de octubre, noviembre, a Chile. No se fue presentado. Bueno, ¿no? Pero es un viaje. No nos agrandemos, viste, que si no después nos pasan factura. Sí, lo de Chile fue lindo e interesante porque no todos sí conocían a gimnasia, vale decir. Participé en la Feria del Libro de Santiago de Chile, en una mesa sobre fútbol y literatura. Y se acercaron hinchas, obviamente, chilenos de varios clubes y si bien conocían a gimnasia, decían, no todos conocían los detalles y demás. Así que la recepción en ese sentido fue buena. Obviamente todavía no habían leído la novela y tampoco está en distribución allá, pero sí, digamos, fui a evangelizar, digamos, la palabra albiazul y a buscar un poco más de solidaridad, digamos, hacia la causa tripera. Sí. Pero después, bueno, la recepción de aquellos que no son, incluso de los otros también, y otros clubes, es buena porque me parece que genera una empatía, no por que la novela esté bien o mal escrita, sino por lo que se cuenta ahí, digamos. Y ya porque hay cierto humor también. Y ya que hablas de la palabra distribución y hoy hablabas de publicar, ¿no? Contame ese parte del proceso del escritor, sobre todo acá en la ciudad de La Plata, qué dificultades se encuentran, ¿no? A la hora de escribir y sobre todo a la hora de pensar en la publicación de ese posterior texto. Bueno, esta es la cuarta novela. A las anteriores las había publicado con sellos de Buenos Aires. Y en esta cuarta empecé a trabajar con los chicos de Club Gem. Tendría que pararme para pronunciarlos. No, pero lo interesante es que nos hicimos amigos. Sí. Son buena gente, grandes amigos. Nos conocimos en la Facultad de Periodismo, acá en La Plata. Les conté que tenía un texto sobre gimnasia, se interesaron y empezamos a ver qué formato le damos. El libro tiene ilustraciones, tiene una muy buena producción en tapa. Y me parece que hubo un laburo, un trabajo distinto al de las otras novelas, en sentido de que se trabajó muy bien todo lo que es la difusión del libro, la distribución en La Plata. Pero me parece que más interesante que eso es el proceso de ida y vuelta con la gente que se interesa en un texto que yo, la verdad es que si ellos no lo publicaban, lo iba a cajonear. Y después eso pasaron un montón de cosas. Bueno, el caso de que te inviten a una feria de libros no es algo habitual. En mi caso fue la primera vez, tal vez haya sido la última, pero mucho tiene que ver con que está el formato libro, digamos. Eso es vital para que te puedan conocer y demás. Sí, no, pensaba en esto, ¿no? De la literatura y el fútbol, ¿no? Que es un fenómeno que viene apareciendo, pero viene desde hace mucho, ¿no? El más conocido es Fontana Rosa. Pero ¿vos tuviste algunas lecturas vinculadas a eso? ¿O qué lees para inspirarte o para generar como cierta cosa vinculada a la literatura? Es medio largo el tema, pero bueno, justamente Fontana Rosa, Soriano, Galeano, Claro. Sacheri, el autor de El secreto de sus ojos, tiene una mirada sobre el fútbol desde la literatura que a mí puntualmente no me gusta. De hecho, muy estereotipada, ¿no? Sobre todo Sacheri trabaja. La cosa anecdótica, esa historia del arquero manco, recién te decía, fuera de cámaras, que en el último minuto con el muñón la tira afuera, entonces el equipo no se va a la B. Toda esa cosa un poco, viste, épica, pero sin demasiado humor o didascálica, donde hay un... Digo, tufillo parece un poco despectivo, donde hay un olor, digamos, olorcito a sabiduría, yo te voy a contar. A mí mucho eso no me gusta. Prefiero otro tipo de propuesta, qué sé yo, donde haya cierta desprolijidad o cierta, que ahora se dice muy seguido, deriva, pero me gusta, digamos, la historia de alguien que se pierde en una ciudad o se pierde en una selva, en un monte. Digo, que no sabe hacia dónde va, a eso voy, porque bueno, eso prima la incertidumbre, digamos. Me quedé con esto, ¿no? De cuando venía de antes la charla en relación a la tragedia, ¿no? Vos decías, bueno, es la tragedia en el libro, pero me parece que también es como lo contrario a la tragedia porque aparece esta idea, ¿no? De generar como un propio destino, una manera de ver los espacios, o sea, me parece que eso también está en el libro de alguna manera. Sí,
Sí, igual yo no escribo desde un lugar muy consciente. Y eso también sigue siendo fascinante. Porque no sé, soy algo así como el primer lector. Suena medio tonto plantear estos términos, pero la verdad es que yo no sé muy bien cómo va a terminar la novela. O no siempre, pero... Y está bueno porque es distinto a lo que pasa en la vida cotidiana, digamos, que ya bastante pesada es por sí misma. Más si sos hincha de Gimnasia. Sabía que lo ibas a decir, yo estaba Eso terminando... no me gustó esa acotación. Sí. Santi me mira desde allá, ¿no? Pero... Ella en verdad es hincha de River, ella te lo debe decir. No sé. Pero me gusta como generar estos... En ese momento ideal donde yo, el invitado, tiro el micrófono, Y así te me peleas, voy te vas, claro. y sube el rating. Buenísimo. Bueno, Dani, muchísimas gracias por estar acá en El Mejor Plan. ¿Te sentiste ¿A ustedes? cómodo? Sí, es mi primera vez delante de cámara, así que muy cómodo. Bueno, y ojalá que se cumpla lo que en el prólogo puso Sasturain, ¿no? Acerca de la primavera ya va a llegar. Sí, emotivo el prólogo de Sasturain, sí, tal cual. Bueno, y como todos los programas, nos vamos a ¿Con ir qué con nos vamos? mucha música, con Damián, Fredes y Oscogos, que tienen mucho de gimnasia, porque van a ver que hay un grupo de chicos, uno con la camiseta de gimnasia sobre todas las cosas, que va caminando en la ciudad y van tomando cerveza. ¿Callejear y tomar birra? Callejear y tomar birra para terminar El Mejor Plan. Espero que lo hayan disfrutado. Hasta la semana que viene.